matemáticas han sido la base para explicar diferentes fenómenos desde hace muchos siglos. Por ejemplo, los griegos, en base a la observación, determinaron las bases de la geometría aritmética. Si hablamos de límites, son los mismos griegos quienes utilizan este fundamento para calcular el área del círculo como un aproximado del área de un polígono inscrito tal que sus lados cubran el círculo. Ahora, en derivadas, en el campo de la física, esta es la razón de cambio instantánea, que la podemos utilizar, por ejemplo, para saber la rapidez con la que se llena un recipiente. Y las integrales las podemos utilizar en la economía para calcular la utilidad máxima en un número de años si conocemos la función de costos e ingresos. Ahora bien, en ecuaciones diferenciales existen muchos modelos matemáticos que se basan en este tipo de ecuaciones, es decir, ecuaciones que tienen derivadas, ya que hay que hallar una función tal que al reemplazarlo en la ecuación original y también las derivadas, obviamente, alcanzan una igualdad. Entonces, tenemos algunos ejemplos como la ley de enfriamiento de Newton, que dice que la razón de cambio de la temperatura de un cuerpo es proporcional a la temperatura de dicho cuerpo menos la temperatura del medio ambiente, que se expresa con esta fórmula, donde T es la temperatura del cuerpo y T sub 0 es la temperatura del medio ambiente, y K es una constante. Como tal se usa en medicina forense, si queremos saber la hora de muerte de una persona, o simplemente para saber el tiempo que se va a demorar en enfriar un cuerpo que esté reposando en un líquido. Ahora, como otro ejemplo de modelo matemático, tenemos la ley de Torricelli o vaciado de tanques, que dice que la velocidad con la que el líquido sale o es drenado por un orificio de pared plana es igual a la velocidad que tendría en caída libre, que por algunas deducciones se llega a esta forma, donde h es la altura, a sub 0 es el área del orificio, a sub l es el área del recipiente y g es la gravedad. Como tal se usa en ingeniería química para determinar el flujo de fluidos para bombeo de crudos a través de determinar el caudal descargado. Ahora bien, en lo que nos centramos en este video es la aplicación de ecuaciones diferenciales para la concentración de soluciones en tanques agitados. Sabemos que al entrar en contacto dos soluciones con el mismo soluto y el mismo solvente, ocurre un proceso de mezclado que nos va a dar una concentración final uniforme. El uso de esta ley se basa en determinar una ecuación de la masa en función del tiempo mientras existe un flujo de entrada y salida. En otras palabras, según avanza el flujo en el tiempo, observemos la cantidad de masa de soluto que todavía existe en el tanque en ese mismo tiempo. En el modelo matemático utilizamos un tanque agitado continuo, el cual es un mezclador de soluciones tanto homogéneas como heterogéneas, donde también tenemos que este mecanismo produce la transferencia de masa, depende también de dinámica y de que este sistema es un sistema que lleva a cabo la denominada difusión. Ahora bien, se realizan movimientos, en este caso dentro del sistema, entonces las moléculas chocan entre sí a distintas velocidades y por ende para determinar el flujo volumétrico en la ecuación número 1 que se plantea, tenemos que hay movimientos por conducción y también quedan definidos por su volumen. Ahora bien, para la segunda ecuación matemática tenemos una corriente de fluido, en este caso es la concentración, la cual queda en términos de la concentración molar y la solución encontrada en relación de la masa del soluto. Para la tercera ecuación tenemos la relación de masa, en este caso m está dada por la masa del fluido y en el que fluye también su respectivo tiempo. Ya usando nuestra ecuación 1 y ecuación 2 se ha apreciado que existe una relación en donde este sistema se trata de un líquido que va a fluir en un determinado tiempo y su representación está dada por el volumen en función del tiempo, al igual que la masa en función del volumen o también Q por C. Para el tanque agitado en donde se ha introducido una solución de agua y cloruro de sodio, tomamos en cuenta para la disolución la ley de la conservación de la masa, en donde nuestras concentraciones C1 y C2 serán iguales a nuestros flujos volumétricos, es decir, no se perderá volumen o masa. Por consiguiente, se logra determinar la velocidad con la que tiende a variar el cloruro de sodio para cualquier instante del tiempo t. Matemáticamente esto se expresa en términos de flujo másico o flujo de masa, de entrada y salida. Y para las concentraciones y flujos volumétricos se representa de la siguiente forma. En nuestro modelo matemático ya se tiene conocimiento de C1, Q1 y Q2, pero la concentración saliente la debemos encontrar, así que despejamos la fórmula. Finalmente, nuestro modelo matemático está dado por la sustitución de la ecuación 8 en la ecuación 7 ya presentados. También debemos tener en cuenta tres importantes casos. Para Q1, cuando es igual a Q2, en donde nuestro volumen permanece constante o invariable. Segundo caso, Q1 mayor que Q2. Aquí ingresará más líquido en el tanque de agitación y para Q1 menor que Q2 saldrá más volumen del tanque
del que se está ingresando. Para el primer caso, la ecuación diferencial de primer orden se puede resolver con las siguientes fórmulas. En esta sección del artículo se realizaron pruebas que validen el modelo matemático estudiado, sujeto a las condiciones iniciales dadas, para lo cual se realizaron dos ejercicios. En el ejercicio A se consideró un volumen de 300 litros disueltos en 200 gramos de sal, con un flujo volumétrico de entrada de 6 litros por minuto, el cual es el mismo de salida. Lo primero que tenemos que hacer es sacar el flujo másico de entrada, por lo cual multiplicamos el flujo volumétrico de entrada por la concentración 1, dándonos como resultado el flujo másico de entrada 18 gramos por minuto. Para el flujo másico de salida multiplicamos el flujo volumétrico de salida por la concentración 2. En este caso la concentración 2 está dada en función de la masa, por lo que la ecuación para el flujo másico de salida nos queda de la siguiente manera. Esto aplicando al modelo matemático nos queda así. La ecuación diferencial lineal de primer orden, que nos representa la hipótesis del modelo matemático, aplicando la metodología para resolver ecuaciones diferenciales de primer orden, y simplificando se tiene esta integral que representa el modelo matemático dado. Para determinar la constante c, aplicamos las condiciones iniciales, que son m en el tiempo 0 es igual a 200, y finalmente el método queda determinado por la siguiente ecuación, la cual determina la cantidad de sal que hay en cualquier momento t. Por ejemplo, en el momento 10 o 50 minutos tendremos dicha cantidad de sal que se presenta en la siguiente tabla. Y por último se representa la gráfica que muestra el comportamiento asintótico de la función que determina la cantidad de sal en cualquier momento t. Luego de haber visto nosotros el primer ejercicio, vamos con el segundo caso, donde los flujos volumétricos van a ser distintos. Tenemos el flujo de entrada de 5 litros por minuto y el flujo de salida que es de 2 litros por minuto. También tenemos una concentración de 4 gramos por litro y también tenemos 150 litros de agua dentro del tanque con 75 gramos de sal. Nosotros primero tenemos que sacar lo que es el flujo másico inicial, esto multiplicando la concentración por el flujo volumétrico de entrada, quedándonos como resultado 20 gramos por minuto. Ahora bien, para el segundo caso tenemos que recordar que tenemos dos flujos volumétricos distintos, por lo que tenemos que sacar un flujo acumulado, restando el flujo de entrada menos el flujo de salida, del cual nos queda 3 litros por minuto, y esto quiere decir que se le acumula 3 litros extra al volumen inicial que teníamos al principio. Por lo que la ecuación nos queda del flujo másico 2, nos queda de la siguiente manera, que aplicado en las fórmulas del modelo matemático nos queda así. Ahora muy bien, después de esto nosotros tenemos que sacar el flujo másico respecto al tiempo, por lo que aplicamos lo que es integrales a dicha ecuación diferencial que nosotros tenemos, quedándonos como resultado esta ecuación. Al momento de nosotros ver, tenemos dos incógnitas, el flujo másico respecto al tiempo y c. C nosotros podemos reemplazar y encontrar cuánto vale con los datos iniciales que teníamos de 75 gramos de sal. Entonces por lo que tenemos de que el flujo másico en 0 es igual a 75 y nosotros al momento de reemplazar tenemos que C es igual a menos 99,62, por lo que la fórmula nos queda de tal manera. Esta es la fórmula que vamos a usar para nosotros calcular el flujo másico que tendremos a diferentes tiempos. Por ejemplo, a 10, a 20 o 30 minutos tendremos dichos flujos máxicos que podemos ver en la siguiente tabla. Y por lo que nosotros podemos ver en la siguiente gráfica, vemos cómo está creciendo la cantidad de flujo másico que habrá dentro de los tanques agitados. Como conclusiones pudimos obtener que se puede calcular la cantidad de sal contenida dentro de los tanques agitados mediante los cálculos de flujo volumétrico, concentraciones y flujo másico. Se plantearon dos ejemplos, en los cuales en el ejemplo A obtuvimos que teníamos una función lineal, mientras que con el tiempo se convertía en una función logarítmica. Cabe recalcar que en esta función teníamos una diferencia de flujo volumétrico, la cual era que el flujo volumétrico 1 era igual al flujo volumétrico 2, mientras que en el ejemplo 2 teníamos una función lineal y continua, la cual era un flujo volumétrico igual o distinto del segundo flujo volumétrico. También cabe recalcar que la cantidad de sal que se aumenta en función del tiempo va a influir dentro de nuestra ecuación, ya que en este ejemplo va a dejar de funcionar y se va a tener que realizar una nueva ecuación tomando los nuevos datos. Al momento de aplicar este modelo matemático tenemos en cuenta ciertos datos y los cuales también dependen en función del tiempo y del modelo matemático que vamos a realizar.